Hola chicos, chicas. Vamos a comenzar una nueva unidad sobre reacciones químicas. Definimos una reacción química como un proceso de transformación de la materia, en el cual los átomos se reordenan rompiéndose enlaces químicos de las moléculas, que denominaremos reactivos, y formando nuevos enlaces y por tanto nuevas sustancias químicas que denominaremos productos. Ilustremos el concepto de reacción química con la formación del agua a partir de moléculas de hidrógeno y oxígeno. Cuando las moléculas de oxígeno e hidrógeno colisionan, se rompen los enlaces entre los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno, formándose nuevos enlaces entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Los reactivos son las moléculas de hidrógeno y de oxígeno, es decir, las sustancias que reaccionan entre sí, mientras que la nueva sustancia formada, que es el agua, se denominará producto. Ahora, tratemos de explicar por qué suceden las reacciones químicas. Para ello, utilizamos la teoría cinética de la materia, la cual expone que la materia está formada por partículas, átomos y moléculas, que debido a la temperatura que poseen, pueden vibrar o moverse a velocidades muy elevadas si son gases. Cuando las moléculas que se mueven a determinadas velocidades y colisionan entre sí de la forma adecuada, se rompen los enlaces de las moléculas de los reactivos y se forman nuevos enlaces que dan lugar a los productos de la reacción. En el ejemplo se observa cómo una molécula de oxígeno colisiona con un átomo de carbono, rompiendo los enlaces entre los átomos de oxígeno y formando estos átomos enlaces con el átomo de carbono, dando lugar al dióxido de carbono. De forma general, cuando aumenta la temperatura de los reactivos, aumenta la velocidad de las partículas, aumentando así el número de colisiones eficaces y favoreciendo la formación del producto. Por último, en esta diapositiva hablaremos de lo rápido que se produce una reacción química. Es decir, definimos la velocidad de una reacción como la rapidez con la que los reactivos se transforman en productos. Existen reacciones que son muy rápidas o de velocidad explosiva, como puede ser la explosión de la dinamita o un depósito de combustible. Y reacciones muy lentas, como es el caso de la formación del petróleo en los fondos marinos. La velocidad de una reacción química va a depender de la naturaleza del reactivo. Por ejemplo, no es igual la velocidad de reacción entre el oxígeno y el hidrógeno, que posee velocidad explosiva, que la reacción entre el oxígeno y el hierro, el cual se va oxidando lentamente. También depende de la concentración de los reactivos. Por ejemplo, si aumentamos la concentración de los reactivos, las moléculas que los forman están más cerca las unas de las otras y es más probable que se produzcan colisiones eficaces y por tanto la velocidad de la reacción aumenta. Como vimos en la diapositiva anterior, al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de las partículas que forman los reactivos, lo que aumenta la probabilidad de ruptura de enlaces y así la velocidad de reacción. En gases, al aumentar la presión a temperatura constante, el volumen disminuye, por lo que la concentración aumenta y por tanto la velocidad de reacción también aumenta. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la mayoría de las reacciones químicas necesitan un aporte inicial de energía, que se denomina energía de activación, a partir de la cual la reacción comienza a producirse. Todos estos factores que hemos mencionado, que afectan a la velocidad de reacción, suelen estar relacionados entre sí. Bueno, ya por hoy está bien. Hasta luego chicos, chicas.